Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo el drama, el romance y, por supuesto, las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, prepárense, la bomba que vamos a soltar es de esas que sacuden los cimientos de Hollywood, de Estambul. Hoy vamos a diseccionar, analizar y, por qué no, hasta un poquito cotillear sobre la reacción de Mert Demir, sí, el mismísimo Mert Demir, a una noticia que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, la noticia bomba sobre Afra Sarıoğlu. Agárrense fuerte porque esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos en el chismecito jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto. Así que sin más preámbulos vamos a darle. Bueno, a ver por dónde empezamos. La noticia de Afra. La bomba. Todos lo hemos visto venir, algunos lo sospechábamos, pero nadie quería creerlo hasta que inserte aquí sonido de redoble de tambores asterisco. Se confirmó. Estamos hablando, claro está, de la supuesta relación de Afra con otro actor. Sí, lo sé, lo sé. Sé lo que están pensando, ¿qué pasa con Mert? ¿Cómo se siente? ¿Está destrozado? ¿Está planeando su venganza al estilo telenovela turca? Pues bien, amigos míos, ese es el quid de la cuestión. Y es que las reacciones de Mert, por decirlo de alguna manera, han sido interesantes. Un verdadero misterio. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar un poco la historia. Afra y Mert, durante el rodaje de Yali Kapkini, desarrollaron una química en pantalla que trascendió las cámaras. Los rumores de un romance fuera del set eran constantes. Los fans estaban enloquecidos, los paparazzi los seguían a todas partes y las redes sociales explotaban con teorías y especulaciones. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las fotos, los vídeos robados y las miradas cómplices hablaban por sí solos. Parecía que vivíamos la versión en la vida real de una de esas historias de amor turcas que tanto nos gustan, llena de pasión, drama y un final feliz. Pues parece que no tanto. Entonces aparece en escena el nuevo galán. Un actor con una trayectoria impresionante, una sonrisa encantadora y, al parecer, el corazón de Afra. Las fotos de Afra y este nuevo actor juntos, abrazados, riendo y disfrutando de la compañía del otro, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. El shock fue total. Ahora, volviendo a Mert. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? Aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Mert, fiel a su estilo, optó por el silencio. Un silencio que grita más que 1000 palabras. No hubo comunicados oficiales, ni publicaciones en redes sociales, ni entrevistas aclaratorias. Nada. Un completo silencio. Algunos dicen que está devastado, que se encuentra sumido en la tristeza y que necesita tiempo para procesar la noticia. Otros, más optimistas, creen que simplemente está tratando de mantener la compostura y proteger su privacidad. Incluso hay quienes aseguran que todo esto es una estrategia publicitaria para generar más atención sobre Yali Kapkini. Las teorías son infinitas. Sin embargo, más allá del silencio oficial, los observadores más atentos han detectado pequeños detalles que revelan mucho más de lo que Mert quiere mostrar. Por ejemplo, se le vio saliendo de un club nocturno con un semblante serio, casi taciturno. También se comentó que canceló varias entrevistas y compromisos profesionales. Y lo más revelador de todo, dejó de seguir a Afra en Instagram. Drama, drama, drama. Pero eso no es todo. Un amigo cercano a Mert, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló a un conocido portal de noticias que Mert se siente traicionado y que no se esperaba esta noticia. Al parecer, a pesar de no haber confirmado su relación, ambos tenían un acuerdo tácito de exclusividad. Vaya, vaya. Ahora bien, analicemos un poco las posibles razones detrás de esta reacción. Primero, es importante recordar que Mert es un hombre joven, con una carrera en ascenso y una imagen pública que proteger. Una ruptura amorosa escandalosa podría afectar negativamente su trayectoria profesional. Segundo, es posible que Mert sea una persona reservada y que no le guste exponer sus sentimientos en público. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y lidiar con sus emociones en privado.
Y tercero, y tal vez lo más importante, es que Mert podría estar genuinamente dolido. A pesar de no haber oficializado su relación con Afra, es evidente que existía un vínculo especial entre ellos. Verla con otro hombre, aunque sea en fotos, debe ser difícil de asimilar. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo reaccionó Mert realmente? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que su silencio, sus acciones y los rumores que circulan a su alrededor nos dan una idea de que no está pasando por su mejor momento. Y aquí es donde entro yo y entro tú, y entramos todos los fans de Yali Kapkini, y de las telenovelas turcas en general. Es momento de reflexionar. Es momento de recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Es fácil juzgar desde la distancia, criticar y especular. Pero es importante ponernos en el lugar del otro y recordar que todos cometemos errores y todos tenemos derecho a ser felices. Así que en lugar de alimentar el drama y el chisme barato, propongo que enviemos a Mert y a Afra mensajes de apoyo, de ánimo y de respeto. Que les recordemos que los queremos y que admiramos su trabajo. Que les deseemos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Porque al final del día, lo que importa es el amor, la amistad y la empatía. Y eso es lo que deberíamos promover en lugar de la negatividad y el odio. Además, quiero recordarles que este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo. Las relaciones van y vienen, los romances florecen y se marchitan. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Y quién sabe, tal vez en el futuro Mert y Afra vuelvan a estar juntos. O tal vez encuentren la felicidad por separado. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en Yali Kapkini, y de todos los demás proyectos en los que participen. Porque al final, eso es lo que realmente importa, su trabajo y su pasión por la actuación. Y hablando de Yali Kapkini, ¿qué les pareció el último capítulo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones sobre la serie. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la reacción de Mert Demir a la noticia bomba sobre Afra Saraoğlu. En resumen, vimos que la noticia de la supuesta relación de Afra con otro actor generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Analizamos las posibles razones detrás del silencio de Mert y reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Mert y Afra volverán a estar juntos? ¿O creen que Afra ha encontrado el amor verdadero en otra persona? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco ahora, vamos a ampliar el chisme, que esto se pone más jugoso, asterisco asterisco. Pero esperen que el drama no termina aquí. La trama se complica aún más si consideramos algunos detalles adicionales que han estado circulando por los mentideros turcos. Rumores de que la relación entre Afra y Mert ya no era tan idílica como parecía. Fuentes cercanas al set de Yali Kapkini aseguran que en las últimas semanas se habían notado ciertas tensiones entre los protagonistas. Pequeñas discusiones, miradas esquivas y una falta de la chispa que antes los caracterizaba. ¿Será que el cuento de hadas se estaba desmoronando desde adentro? Además, la aparición del nuevo galán no fue del todo repentina. Se rumorea que Afra y este actor, cuyo nombre mantenemos en secreto por ahora, se conocieron en un evento benéfico hace algunos meses. Al parecer, la conexión fue instantánea. Intercambiaron números, empezaron a hablar con frecuencia y poco a poco, fueron construyendo una relación que, según las malas lenguas, iba más allá de la amistad. ¿Pero cómo encaja Mert en todo esto? ¿Estaba al tanto de lo que estaba sucediendo entre Afra y este nuevo pretendiente? Algunos insiders afirman que sí, que Mert sospechaba algo, pero que prefirió hacerse el desentendido.
Quizás por orgullo, quizás por miedo a perder a Afra, o quizás porque, en el fondo, él también estaba empezando a sentir que la relación ya no funcionaba. Y aquí es donde entran las teorías más conspirativas. ¿Será que todo esto fue una estrategia para impulsar aún más la popularidad de Yali Kapkini? No sería la primera vez que una telenovela turca recurre a este tipo de tácticas para generar controversia y atraer la atención del público. Al final, como dice el dicho, que hablen bien o mal, pero que hablen. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo que realmente importa es cómo están lidiando Mert y Afra con esta situación. Mert, como ya dijimos, ha optado por el silencio. Pero sus amigos cercanos aseguran que está pasando por un momento muy difícil. Se siente dolido, confundido y sobre todo traicionado. Al parecer, tenía grandes planes para el futuro con Afra, y esta noticia ha supuesto un duro golpe para sus expectativas. Por su parte, Afra se ha mantenido relativamente discreta en las redes sociales, pero ha sido vista en varias ocasiones con el nuevo galán. Se les ve felices, relajados y muy enamorados. ¿Será que ha encontrado el amor verdadero en esta nueva relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero volviendo a Mert, no podemos dejar de lado el impacto que todo esto está teniendo en su carrera. A pesar de su silencio, los medios de comunicación y las redes sociales no dejan de hablar de él. Su nombre aparece en todas partes, y los fans no dejan de enviarle mensajes de apoyo. ¿Será que esta situación, a pesar de ser dolorosa, podría catapultar aún más su carrera? No lo descartemos. La fama a veces llega por caminos inesperados. Además, no olvidemos que Mert es un actor talentoso y carismático. Tiene todo lo necesario para triunfar en el mundo del espectáculo. Y esta situación, lejos de hundirlo, podría darle la oportunidad de demostrar de qué está hecho. Quizás decida enfocarse en nuevos proyectos, explorar otros géneros y demostrar que es mucho más que el novio de Afra Saraoglu. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará con Yali Kapkini? ¿Cómo afectará esta situación al desarrollo de la serie? ¿Seguirán Mert y Afra trabajando juntos? ¿Habrá cambios en el guión? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son inciertas. Pero lo que sí podemos asegurar es que el drama está servido. Y nosotros, como buenos chismosos y chismosas, estaremos aquí para contárselo todo. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque prometemos que habrá más revelaciones, más teorías y, por supuesto, mucho más drama. Y recuerden, mis queridos amigos, que detrás de cada chisme hay personas con sentimientos. Así que aunque nos divirtamos cotilleando, siempre debemos hacerlo con respeto y empatía. Porque al final, todos merecemos ser felices. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que siga el chisme. Mua.